Cordial saludo. En la actividad del día de hoy les socializaremos acerca de la identificación de externalidades en el sector agropecuario, subsector cafetero colombiano. Este análisis fue realizado para la materia Economía y Sostenibilidad, Maestría en Sostenibilidad, octubre del 2025. Lo realizaron Juliet Forero Salazar, ingeniera ambiental, y quien les habla, Catalina Carvajal, ingeniera agropecuaria. El sector agroindustrial del café en Colombia representa una de las actividades más importantes para el desarrollo rural y la economía nacional. Sin embargo, su cadena productiva genera diversas externalidades ambientales y sociales que deben de ser identificadas y gestionadas adecuadamente. Persisten unos retos significativos, como la falta de acceso a recursos financieros, la baja capacitación técnica y la débil articulación entre políticas públicas y prácticas locales. En el siguiente análisis hablaremos de las externalidades identificadas para cada área. Entre las ambientales tenemos la primera externalidad de la cual hablaremos, que es el proceso del beneficio húmedo del café, ya que al realizar el proceso se utiliza grandes volúmenes de agua y genera aguas mieles con alta demanda bioquímica y química de oxígeno, que al ser vertidas sin tratamiento contaminan ríos y quebradas. Tenemos el caso del río Chinchina en Caldas. Los datos referenciados fueron de IDEAM 2023. En segundo lugar, tenemos el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados como urea, el cual es indispensable para el manejo del cultivo. Y este es un hallazgo ambiental, ya que este componente libera óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, contribuyendo al cambio climático. Y como último, tenemos la deforestación y pérdida de la biodiversidad. Cuando el cultivo del café se establece bajo sombrío, sean arbustos o árboles, esto favorece el cultivo y a los ecosistemas que se generan en él. Para las aves, los insectos, son útiles y hacen de unos suelos más saludables. En Colombia hay un avance en este sentido, pero las prácticas intensivas sin sombrío hacen de unos monocultivos que tienden a degradar suelos, reducir biodiversidad y aumentar la vulnerabilidad de los mismos. En las externalidades sociales tenemos la precariedad laboral y el empleo temporal, ya que la mayoría de familias caficultoras son contratadas por temporadas sin seguridad social ni una estabilidad económica. Las fuentes fueron el IPSAM del 2021. La desigualdad en la distribución de ingresos hace que haya una poca distribución dentro de la cadena de valor. Y entre las externalidades social ambiental tenemos la vulnerabilidad climática a causa del cambio climático, que se ha convertido en una de las principales amenazas para el sector caficultor. Las variaciones de lluvia, los deslizamientos y la incidencia de plagas han generado pérdidas significativas para nuestros caficultores. La contaminación del agua por las aguas mieles del beneficio húmedo es una de las externalidades más representativas. Es una externalidad ambiental directa porque el productor no asume el costo real del daño al recurso hídrico y ese impacto lo absorbe la comunidad y el ecosistema. Para mitigar este efecto se aplican varios instrumentos de internalización, entre ellos la tasa retributiva por vertimientos que establece el principio de quien contamina paga. Esta tasa busca que el productor asuma el costo del daño al recurso hídrico según la carga orgánica que genera. Adicionalmente, el decreto 1076 y resolución 631 regulan los parámetros de descarga e impulsan la reconversión y tecnología mediante biodigestores y sistemas de recirculación de agua. Por otro lado, certificaciones voluntarias reconocen las buenas prácticas de manejo del agua, vinculando la sostenibilidad con el acceso a mercados internacionales.
Sin embargo, en la práctica, la internalización es parcial, pues muchas fincas pequeñas carecen de mediciones o infraestructura de tratamiento. Por ello, como una alternativa adicional, proponemos subsidios e incentivos para productores que instalen biodigestores o humedales artificiales, fortaleciendo así la internalización pigoviana de esta externalidad. Otra externalidad importante son las emisiones derivadas del uso de fertilizantes nitrogenados. Estas emisiones no son contabilizadas en el precio del producto, lo que representa una falla del mercado según la economía ambiental. Por eso, la caficultura contribuye al cambio climático de forma indirecta y su control requiere mecanismos de internalización como los bonos de carbono o impuestos ambientales. A nivel fiscal, se introduce el impuesto al carbono que busca desincentivar la emisión de gases de efecto invernadero. Posteriormente, la Ley 1931 crea el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión que regula el mercado de carbono en Colombia y promueve el cumplimiento de las metas de mitigación nacional. Además, se reglamentó el mercado voluntario de carbono, permitiendo a empresas y productores compensar sus emisiones mediante la compra de bonos o créditos certificados, como los del proyecto Nama Café. También existen certificaciones internacionales que permiten medir y reportar la huella de carbono del proceso productivo. Estos mecanismos reflejan tanto un enfoque pigoviano debido a los impuestos como uno coasiano debido a la negociación y compensación voluntaria. No obstante, aún falta un impuesto directo a los fertilizantes. Por eso se propone una tasa diferenciada al nitrógeno cuyos recursos se destinen a investigación en biofertilizantes. Finalmente, tenemos la expansión del cultivo hacia zonas de bosque genera pérdida de biodiversidad y degradación del suelo. Aunque el café no es un cultivo propiamente deforestador, su expansión histórica hacia zonas de bosque y la sustitución de sistemas bajo sombra por cultivos a pleno sol han causado pérdida de cobertura vegetal. Esto genera erosión del suelo, pérdida de hábitat y reducción de servicios ecosistémicos afectando la regulación climática y la biodiversidad local. La respuesta desde la política pública son los pagos por servicios ambientales que compensan económicamente la conservación de áreas boscosas en fincas cafeteras. En este caso, existen instrumentos como los PSA y el programa Ban CO2 que compensan económicamente a familias que conservan ecosistemas cafeteros. También se destacan las certificaciones de sostenibilidad respaldadas por el Plan Nacional de Desarrollo que incentivan la producción responsable y trazable. Aunque estos esquemas demuestran una internalización efectiva, su cobertura sigue siendo limitada. Una alternativa sería crear un fondo ambiental cafetero regional financiado con aporte de exportadores para incentivar la conservación de corredores biológicos. Finalmente, se observa que cada externalidad requiere un enfoque distinto. Para los vertimientos, la tasa retributiva representa un mecanismo pigoviano donde se aplica un costo directo al contaminador. En el caso de las emisiones, los bonos de carbono reflejan un enfoque coasiano basado en acuerdos voluntarios de compensación. Finalmente, frente a la deforestación, los pagos por servicios ambientales constituyen un modelo mixto que combina incentivos públicos y mecanismos de mercado a nivel local. En conjunto, estos instrumentos demuestran que la economía ambiental no solo busca sancionar la contaminación, sino también recompensar la conservación, promoviendo un equilibrio entre productividad y sostenibilidad en el sector cafetero. En conclusión, no todos los impactos del café son externalidades. Algunos ya cuentan con mecanismos de compensación o con beneficios sociales asociados. La economía ambiental busca que los costos ambientales y sociales se traduzcan en transacciones económicas reales, de manera que quien usa un recurso o genera un impacto pague por ella. En el caso del café colombiano, los avances son evidentes, pero persiste la necesidad de ampliar la cobertura y equidad de estos instrumentos para lograr una sostenibilidad integral. Más allá del marco normativo o económico, se puede concluir que la sostenibilidad no se logra solo corrigiendo fallas de mercado, sino reconociendo el valor social y cultural que hay detrás de cada taza de café. Internalizar las externalidades es un paso, pero el verdadero cambio implica valorar a las comunidades, los ecosistemas y el conocimiento campesino como parte esencial del desarrollo. Solo así el café colombiano podrá seguir siendo un símbolo de identidad
y un ejemplo de equilibrio entre economía y naturaleza. Aquí tenemos los referentes bibliográficos utilizados. Gracias.